Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana de lunes quería dejarle un breve pensamiento para que podamos pensar un poco, analizar, pensar en lo que el Señor hizo en nuestra vida, que tomemos un minuto en nuestra vida y que recordemos de dónde nos sacó Cristo a cada uno de nosotros, cómo era nuestra vida antes de conocerlo y que hoy podamos entender la gracia que tuvo nuestro Dios para con nosotros. Una gracia no pequeña. Sin duda, cuando pensamos de dónde Cristo nos salvó, de dónde nos rescató, sin duda nuestra vida antes de conocerlo era una vida amarga, una vida sin sentido, una vida que no tenía, que no tenía rumbo. Pero cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, el Señor cambió nuestra vida por completo. Y en esta mañana quería dejarle un pensamiento pensando y basándome en una persona que sin duda Dios cambió su vida por completo, pero también le dio gracia para que nosotros hoy pudiéramos disfrutar de leer cada una de sus cartas. ¿Sí? Estoy hablando de Saulo, Saulo de Tarso, una persona que, si lo ponemos a pensar, fue una persona que fue perseguidor de Cristo, una persona que mataba a los cristianos, fue la primera persona que autorizó que mataran a Esteban a piedrazo, el primer mártir de la Biblia. Si ponemos a pensar lo que era la vida de Saulo antes de conocer a Cristo, era una persona mala, una persona que no, no merecía la salvación, pero sin duda Dios tenía un propósito en su vida como la tuvo con cada uno de nosotros. Saulo de Tarso era una persona que estaba encaprichado en encarcelar a los cristianos, a los discípulos del Señor, y también autorizaba a matarlos. Pero un día Cristo lo buscó. Un día Cristo lo llamó. Y vamos a leer ese versículo que está en Hechos capítulo 9. Vamos a leer del versículo 3 hasta el versículo 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas te he de dar a conocer, te he de dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y, te, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad a la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó en tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, levantándose por la mano, se metieron en Damasco, donde tuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído muchísimo, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho en tu santo en Jerusalén, y aún aquí tú tienes autoridad de los principales sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, instrumento escogido este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Wow, sin duda pensaba en Ananías, ¿no? Ananías había escuchado, sabía lo que hacía Saulo, sabía lo que hacía Saulo, de perseguir a los cristianos,
pero sin duda él no sabía que él había tenido un encuentro personal con Cristo. Él había dejado su vieja manera de vivir, él había dejado todo aquello malo que hacía de seguir a Cristo, perdón, de seguir a los discípulos de Cristo para matarlos, para encerrarlos, pero él sabía que Dios tenía un plan para su vida, así como lo tuvo en cada uno de nosotros. Sin duda, si todos nos ponemos a pensar, ¿qué haríamos? Decir, no, mira lo que era Saulo, esa persona que mataba a los cristianos, que los seguía, que los perseguía, ahora nos viene a hablar del amor de Dios. Y así pasa en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. ¿Cuántas personas nos han criticado de nuestra manera vieja de vivir? Saulo se merecía el infierno, al igual que cada uno de nosotros. Pero el Señor tuvo gracia, esa gracia que no es pequeña. Y esa gracia que no es pequeña tuvo gracia con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros sabemos lo que éramos antes de conocer a Cristo. Quizás no matábamos a personas, quizás no hacíamos las cosas terribles que hacía Saulo, pero merecíamos la misma condenación porque éramos pecadores. Pero cuando la gracia cubrió nuestros pecados, cambió por completo, así como cambió la vida, la vida de Saulo. Y cuando cambió la vida de Saulo, Dios tenía no solamente muchísima cosa para darle a Saulo, le cambió el nombre. Quizás nosotros no cambiamos el nombre, tenemos el mismo nombre, el mismo apellido, pero sí cambiamos nuestra manera de pensar, hermano. Sí cambiamos nuestra mente de que éramos pecadores y hoy somos pecadores, pero pecadores arrepentidos. Porque hubo una persona que estuvo dispuesto a morir en la cruz por nosotros, una persona que se entregó por completo. Pablo ahora tiene una misión de llevar el Evangelio a aquellas personas que quizá él recibía órdenes. Y el pueblo, me imagino, todo el pueblo diciendo, pero Saulo no era el que perseguía a los cristianos y ahora sigue a Cristo. Sí, su vida había cambiado por completo. Saulo había tenido un encuentro personal con Dios. Y así pasa en nuestra vida, hermano. Cada uno de nosotros tuvimos un encuentro personal con Cristo. Un encuentro que cada uno de nosotros podemos entender de dónde nos sacó. Pablo tenía una vida espectacular. Tenía una vida para seguir a Cristo ahora y dar la mejor de él. Él iba a ser, ¿quién se iba a imaginar? ¿Quién se iba a imaginar que Pablo no iba a dejar todas estas cartas que hoy podemos apreciar? ¿Quién iba a pensar el que autorizó el primer mártir? Que lo podemos ver en Hechos 6. El que autorizó que mataran a Esteban, hoy iba a seguir a Cristo. Y él siempre lo dice, yo soy el primer pecador. Yo me imagino a Pablo pensando en lo que era su vida antes y de la gracia que tuvo hoy Dios, en la gracia que tuvo Dios en su vida. Pero hermanos, que en esta mañana podamos pensar qué afortunados somos de haber aceptado a Cristo en nuestro corazón. Qué afortunados somos de que Cristo nos encontró en el momento justo. Él nunca llega tarde. Nos sacó del peor momento de nuestra vida que estábamos y nos dio vida eterna. Y que hoy podemos disfrutar. Y que hoy podemos entender que sin Dios nuestra vida no tendría sentido. No tendría sentido porque no somos nada sin Cristo. Siempre recuerdo cuando acepté a Cristo en mi corazón. Dios por misericordia me puso a Alberto, que siempre fue mi padre espiritual, siempre me aconsejó. Yo me acuerdo cuando él nos invitaba a la iglesia, a los chicos del barrio, y nosotros le decíamos al pastor, y él siempre nos llevaba, nos invitaba a la reunión de jóvenes, pero siempre el Señor lo usó, siempre lo usó. Y un día yo necesitaba de Cristo y el Señor estaba dispuesto a ponerme a una persona para que me pueda predicar el Evangelio en el momento justo. Fue mi encuentro personal con Cristo. Y desde ese día, con errores, sin errores, hoy puedo decir que soy hijo de Dios, que amo a Dios,
que amo a Cristo y que mi vida sin Él no tendría sentido, pero fue necesario un encuentro personal. Ese encuentro personal que tuvo Saulo de Tarso, ese encuentro personal que hoy podemos disfrutar de leer. Saulo de Tarso merecía lo peor seguramente, como cada uno de nosotros, pero nosotros hoy podemos disfrutar de la vida eterna. Nosotros también merecíamos lo peor, porque Cristo cargó el pecado de cada uno de nosotros y lo llevó a la cruz, por amor a vos y por amor a mí. Disfrutemos de esta gracia no pequeña. No es una gracia pequeña, es una gracia que cubrió multitud de pecados, una gracia que cubrió aquel pecado que el Señor Jesús cargó en la cruz, porque Él cargó el pecado de todos y lo hizo por amor. Pensemos lo que éramos por un minuto, lo que era nuestra vida sin Cristo y lo que hoy es hoy con Cristo en nuestro corazón. Hermano, le dejo este pensamiento, disculpen si se fue muy largo, pero es lo que el Señor puso en mi corazón y le quería compartir. Disfrutemos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, una gracia no pequeña. Que tenga buen día.